Todo comienza en un fatídico día. Hace 2 años, en un edificio de apartamentos, Ha-jun grita que ya no puede soportar más. Le reprocha a su hermano llamado Kang que, viviendo en la casa de su hermana menor mientras busca empleo, no tiene derecho a llegar borracho después de pasar todo el día jugando videojuegos. Enfurecida por esto, Ha-jun le dice que si pretende seguir viviendo así, debería regresar a la casa de sus padres. Pero el prota tartamudea en su respuesta, alegando que no puede depender de sus padres a su edad, lo que solo enfurece más a Ha-jun, que exige saber si eso significa que está bien depender de su hermana menor en su lugar. Mientras él entra en su habitación, Ha-jun le grita que está recibiendo una asignación de su parte, y dado que mañana es año nuevo, debería salir a buscar un trabajo a medio tiempo. A lo que él responde con desinterés que sí, y menciona que tiene dolor de cabeza, sugiriendo que es mejor hablar al día siguiente. Luego se dirige a su habitación, dejando a Ha-jun furiosa y gritando que está evadiendo el problema una vez más. Dentro de su habitación, Kang deja escapar un suspiro de frustración y se echa en la cama. Murmura para sí mismo lo patético que se siente y se pregunta por qué está viviendo así. En eso piensa que después de mudarse a Seúl, lo único notable que ha logrado es una breve pasantía en una gran empresa. Sabe que mañana tendrá que buscar trabajos temporales de carga y descarga. Pero en eso, al mirar su computadora, se da cuenta de que la ha dejado encendida con el juego aún en marcha. Imagina lo genial que sería si la vida fuera como un videojuego y pudiera tener un empleo real como guerrero, mago o espadachín. Poco a poco se queda dormido, sin notar que un sistema se activa en el cielo, detectando una conexión con la dimensión Yaken. En eso, mientras nuestro prota duerme, el sistema en la Tierra se pone en marcha, mientras él babea en su almohada. El sistema temporalmente bloquea la conexión dimensional, y en cuestión de segundos inicia un tutorial en la Tierra, apartándolos de la dimensión. Kang se despierta de golpe al escuchar un fuerte estruendo. Sorprendido por esto, se sienta y observa el sistema frente a él, tratando de entender qué está sucediendo. En la pantalla del sistema, una cuenta regresiva indica que falta un año con 364 días, 23 horas y 59 minutos para una conexión completa con la dimensión Yaken. Luego comienza la cuenta atrás y le da la bienvenida al tutorial. El sistema le informa que el tutorial tiene un total de 8 niveles. Y en ese momento nuestro prota no podía creer lo que leía, ya que si moría en el tutorial, no afectaría la realidad, pero no podía abandonar el proceso y no habría oportunidades para volver a intentarlo. Además, al completar el tutorial recibiría una recompensa y un despertar. Inicialmente desconcertado por esto, pensó que esto debía ser una especie de sueño causado por su adicción a los videojuegos y se disculpó con sus padres, prometiendo que iría a trabajar. Sin embargo, a medida que la emoción crecía dentro de él, se convenció de que quizás esto era una señal divina dándole una última oportunidad. En eso el sistema le informó que estaba entrando en el primer nivel y le deseó buena suerte para salvar la Tierra. Esto lo dejó confundido, llevándolo a preguntarse qué significaba realmente salvar la Tierra. A lo que el sistema explicó que el primer desafío del tutorial era enfrentar su mayor temor y demostrar su valentía. Para tener éxito debía llegar al final de un puente, y el fracaso significaba morir. Al preguntar dónde estaba ese puente, se sorprendió al ser transportado instantáneamente a él. Y en eso, al mirar hacia abajo, vio un mar de lava hirviente, sintiendo el calor abrasador en su piel, pero miró hacia arriba intentando entender quiénes eran las personas a su alrededor y qué estaba ocurriendo. Estaba seguro de que momentos antes estaba en su casa, y aunque pensó que podía ser un sueño, la situación era demasiado rara para hacerlo, ya que la sensación de ardor le hizo dudar de la naturaleza de su sueño. Entonces escuchó una voz temblorosa desde un costado. Al girarse, vio a su hermana menor llorando de terror. Ella le gritó cuestionando por qué estaba apareciendo en su sueño durante el día de Año Nuevo, llamándolo increíblemente desafortunado. A lo que él le respondió con exasperación que era su propio sueño y no el de ella, lo que solo la enfureció más. Ha-jun, tratando de entender lo que estaba pasando, preguntó si realmente importaba si era un sueño o no, y cuestionó cómo podían estar manteniendo una conversación tan natural si todo era una ilusión, además de sugerir que algo estaba mal. A lo que el prota le explicó que el cerebro puede ser engañoso, y que aunque dicen que no se siente dolor en los sueños, él claramente lo sentía en la realidad. Además comentó que tenía la sensación de que había mojado las sábanas, pero que afortunadamente ésta seguía seca. Al escuchar esto, ella se preguntaba por qué le resultaba tan fácil decir todas esas cosas frente a su hermana menor. Sin embargo, el prota decidió avanzar y le dijo que se iba en ese momento, lo que sorprendió a su hermana.
Ella le preguntó rápidamente hacia dónde se dirigía, a lo que éste le recordó que el sistema había mencionado que tenían que llegar al final del puente y se preguntó si no lo había visto. Luego en tono sarcástico le dijo que dado que era su sueño, ella no podría entenderlo. Pero Ha-jun, molesta por sus palabras, le respondió que también había visto lo que él estaba haciendo y le preguntó qué pasaría si se caía. Lo cual Kang le contestó un poco irritado que era como un sueño, y que si moría simplemente se despertaría. Pero en ese instante, alguien cayó desde arriba y él miró hacia abajo para ver cómo el hombre se precipitaba hacia la lava. Es así como ambos observaron horrorizados cómo el hombre impactaba en la lava gritando de dolor. Después de un momento el hombre desapareció por completo, dejando un rastro de humo en el lugar del impacto. Al presenciar esto, Ha-jun quedó completamente atónita y le preguntó a su hermano qué pensaba de todo eso. Lo cual temblando del miedo admitió que el grito parecía demasiado real, pero insistió en que no sintió nada. Sin embargo, Ha-jun notó que estaba mintiendo, y para tranquilizarse sugirió que se arrastraran en lugar de caminar, ya que parecía menos peligroso. A lo que el prota, balbuceando, dudó un momento antes de aceptar que tal vez tenía razón, aunque dijo que no tenía miedo en absoluto. Sin embargo accedió a seguir su consejo aunque de mala gana. Mientras Ha-jun comenzaba a arrastrarse hacia adelante, pensó que su hermano seguía comportándose de manera ridícula, incluso en una situación tan extrema. Un poco después ambos llegaron al medio del puente, exhaustos y tratando de recuperar el aliento. En eso ella llamó su nombre y le preguntó qué pensaba de la situación y si tenía alguna idea de lo que estaba pasando. Lo cual Kang respondió que todo esto era una pesadilla increíblemente real, lo que la dejó incrédula, ya que pensaba que él todavía creía que era solo un sueño. Así que ella lo presionó, preguntándole si estaba diciendo la verdad, y comentó que si no era un sueño entonces podrían morir en la vida real si morían aquí. Esto hizo que el prota se riera nerviosamente, diciéndole con voz temblorosa que estaba tratando de no pensar en esa posibilidad, y preguntó por qué seguía recordándole eso, especialmente cuando él estaba demasiado asustado para continuar. En eso ella se preguntaba cómo podía tener un hermano mayor tan poco fiable. Luego Kang se tumbó en el puente, sugiriendo que tomaran un descanso porque sus manos y pies temblaban tanto que no podía avanzar más. A lo que ella aceptó sin ningún problema, diciendo que probablemente estaba bien quedarse allí un rato. Al escuchar esto el prota añadió que nadie realmente sabía si todo esto era un sueño, y mencionó que si se quedaban inmóviles tal vez despertarían por sí mismos. Pero de repente en eso, una notificación del sistema apareció frente a ellos, y ambos se quedaron paralizados al leerla. Había pasado un tiempo desde el inicio del tutorial y la dificultad estaba aumentando. Y de pronto en ese momento escucharon un fuerte estruendo a su alrededor, a lo que el prota preguntó qué estaba ocurriendo. En eso sintieron el puente temblar, y él vio que la sección del puente detrás de ellos comenzaba a agrietarse. Y es así como en un abrir y cerrar de ojos el puente empezó a colapsar, provocando pánico mientras todos corrían frenéticamente. Mientras otros caían al abismo, Kang le gritó a Ha-jun que no era momento de quedarse inmóvil, lo que la hizo comenzar a correr a toda velocidad, sorprendiéndolo por este acto. Pero el prota la llamó para que lo esperara, y es así como ambos corrieron con todas sus fuerzas mientras el puente se derrumbaba detrás de ellos. En ese instante se concentró en correr, asegurándose de que el puente no se estrechara demasiado, y pensando que mientras no cayera podría llegar al final. Se repitió a sí mismo que solo tenía que seguir mirando hacia adelante, esforzándose por avanzar al ver el final del puente cada vez más cerca. Y en eso sintió un gran alivio y sonrió, pensando que lo había logrado, pero al mirar a su hermana menor, se horrorizó al ver el puente colapsando sobre ella, y de inmediato gritó su nombre mientras ella permanecía paralizada de terror mirando las piedras caer hacia ella. Sin pensarlo dos veces, el prota saltó a la sección del puente donde estaba su hermana, y al aterrizar con éxito se lanzó hacia ella y la agarró con todas sus fuerzas. Y afortunadamente cuando las piedras cayeron al puente, ambos lograron saltar al otro lado justo a tiempo. Y es así como las piedras se hundieron en la lava, disolviéndose en segundos. En eso el sistema mostró un mensaje felicitándolos por completar el primer nivel y anunciando que habían subido de nivel. También les informó que habían recibido un despertar temporal como recompensa por superar el nivel y que estarían oficialmente despiertos al final del tutorial. Inesperadamente el prota se desplomó en el suelo, sintiendo un gran alivio, y le dijo a Ha-jun que estaba tan agotado que ni siquiera podía moverse. Sin embargo ella miraba el sistema con confusión y preguntó si eso significaba que la prueba aún no había terminado.
Pero en eso Kang le recordó que aún no le había agradecido por salvarle la vida, lo que la hizo reaccionar y darle las gracias. Pero de repente se sorprendió al ver que el sistema le mostraba una ventana de estado. Ella de inmediato le preguntó qué significaban las estadísticas de nivel, fuerza y agilidad en la pantalla. A lo que el prota al escuchar esto se preguntó si esa era una ventana de estado, y pensó que era el mejor regalo que cualquier persona podría recibir en su cumpleaños. El sistema luego mostró su propia ventana de estado, y él intentó levantarse ansioso por ver la suya también. Sin embargo, no se dio cuenta de que su habilidad especial estaba listada como resurrección, y justo cuando estaba a punto de investigarlo más se despertó sudando. De inmediato miró a su alrededor en su habitación, cuestionándose si todo había sido solo un sueño. Al día siguiente, todos estaban hablando sobre un sueño extraño que habían tenido. Cada vez más personas describían un sueño con el mismo puente y caídas desde él. Muchos lo interpretaron como un sueño lúcido, y algunos incluso publicaron en línea que toda su familia había tenido el mismo sueño, preguntándose si morir en un sueño podría ser una buena señal. En eso una señora apareció en las noticias diciendo que había sobrevivido a una experiencia infernal, mientras que personas de distintos países discutían sobre el tutorial, creyendo que era simplemente un sueño muy vívido. Algunos escépticos iniciaron una tendencia en video bajo las redes sociales, mientras que otros invitaban a personas con habilidades especiales a salas de chat. Sin embargo, lo que no sabían era que el tiempo restante hasta la conexión completa con la dimensión Jaken ahora era de 4 años con 364 días, 15 horas, 4 minutos y 25 segundos. Un instante después, el prota se despertó gritando el nombre de Ha-Jun, justo cuando ella hacía lo mismo. Rápidamente le preguntó si sus piernas habían estado en lava durante el sueño, y ella respondió que había estado al borde de la muerte. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, él exclamó que no podía ser solo un sueño después de todo, y añadió que lo crucial era la ventana de estado, mientras ella observaba lo realista que había sido el sueño. Frustrada por sus palabras le pidió que la dejara hablar, pero Kang le contestó que era ella quien lo estaba interrumpiendo. Agotados por la discusión, se apoyaron en las puertas de sus habitaciones y sintieron hambre, con sus estómagos gruñendo. En eso un breve silencio se hizo presente antes de que él sugiriera que deberían comer algo primero, y ella estuvo de acuerdo. Es así como más tarde estaban sentados comiendo mientras revisaban las noticias en tiempo real, y leían en silencio sobre el tutorial que habían soñado. En eso Ha-Jun confirmó que no era solo un sueño aislado, ya que personas de todo el mundo habían tenido experiencias similares. A lo que el prota preguntó si todo era real, dándose cuenta que aunque morir en el sueño aparentemente no tenía consecuencias graves, los informes decían que 3 o 4 de cada 10 personas habían caído, pero sin heridas serias. Pero Ha-Jun temblaba al recordar lo vívido del sueño y cómo debía haber sido doloroso caer desde el puente, y mencionó que aquellos que realmente cayeron parecían estar traumatizados. Luego cuestionó si era apropiado que estuvieran comiendo tan tranquilos dada la situación, señalando que el caos afuera parecía total. A lo que el prota pensativo dejó los palillos y respondió que no había mucho más que pudieran hacer en ese momento, así que lo mejor era comer bien. Se acercó a la ventana y abrió las cortinas, preguntándole si en serio pensaba lanzarse al caos que se veía afuera. Miró por la ventana y vio a la gente corriendo para comprar alimentos y suministros, algunos intentando robar de las compras de otros agrupándose y gritando que el juicio final había llegado, mientras algunos aprovechaban para destruir y saquear. Al presenciar esto ambos se quedaron estupefactos por la escena que vieron. Ha-Jun finalmente comentó que pensaba que no irían a trabajar ese día. A lo que Kang respondió que salir en ese momento solo les causaría problemas. Luego le preguntó si recordaba algo acerca de la conexión con la dimensión Jaken. Ella le recordó que había olvidado revisar su ventana de estado y le sugirió que al menos podían verificar el tiempo restante para su despertar temporal. Al decir revisar tiempo de pronto apareció el sistema, lo que lo hizo maldecir de frustración, ya que aún no había visto su propia ventana de estado. Ella le mostró cuánto tiempo les quedaba, y en eso el prota notó que sin importar lo que sucediera aún les quedaban casi 5 años. Miró el caos a su alrededor y se preguntó en voz alta si realmente podrían prepararse para algo así en 5 años. A pesar de la situación caótica, él trató de tranquilizarla diciendo que las cosas se calmarían pronto y sugirió quedarse en casa por ahora. A lo que su hermana lo miró con sorpresa, admirada por lo sensato que parecía de repente en medio del caos. Es así como durante el día no ocurrió nada importante, y al llegar la noche la mayoría de los ciudadanos habían vuelto a sus rutinas diarias.
Gracias a esto el país recuperó la estabilidad en solo un día y así terminó el primer día. Al cerrar los ojos para dormir sintió un gran alivio, pero cuando los volvió a abrir, lo primero que vio fue la interfaz del sistema dándole la bienvenida al tutorial. El sistema le recordó enseguida los eventos extraños que habían ocurrido, y le preguntó si deseaba ver la explicación e instrucciones sobre la interfaz básica, pero el prota rápidamente optó por saltar esa parte y ver primero la ventana de estado. El sistema obedeció y mostró sus estadísticas, dándole a conocer que estaba en el nivel 1. Su habilidad única estaba listada como resurrección, pero sus habilidades y destrezas aún no se conocían. En eso el prota se preguntó en voz alta si esas estadísticas eran buenas, dándose cuenta de que sin una base de comparación no podía evaluar su verdadero valor. Así que supuso que su estadística de poder mágico podría significar que tendría la capacidad de usar magia en el futuro, aunque no estaba seguro. Lo que más le llamó la atención fue su habilidad única llamada Resurrección, lo que lo hizo sonreír pensando que Resurrección parecía una habilidad poderosa y algo engañosa. En este instante el sistema le brindó más detalles sobre su habilidad de resurrección. Esta capacidad le permitía revivir 24 horas después de fallecer, con la condición de que seguiría regresando hasta que la crisis en la Tierra se resolviera. También aclaró que a menos que se especificara un lugar de resurrección, él reaparecería en el último sitio donde descansó. Sin embargo, esta habilidad venía con una penalización, su nivel bajaría en 1 y todas sus habilidades se reducirían al 50% durante las primeras 24 horas tras la resurrección. Pero afortunadamente el tutorial no aplicaba esta penalización. Así que al leer todo esto, el prota lleno de entusiasmo exclamó que era algo increíble y asombroso, sintiendo ahora que su vida tenía un propósito más grande que ser un simple extra. El sistema entonces le preguntó si quería avanzar a la siguiente etapa, lo cual con confianza respondió que sí, convencido de que independientemente de sus estadísticas podría subir de nivel y mejorar sus habilidades como si fuera un verdadero héroe, y en ese momento se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío. Hasta ese instante estaba emocionado con su habilidad de resurrección, sin prever lo que estaba por venir. Poco después se encontró recuperando el aliento, con una barra de acero ensangrentada en las manos y enfrentándose a un goblin furioso que le gritaba. Intentó asestar un golpe con la barra, pero el goblin esquivó el ataque. La segunda fase del tutorial consistía en derrotar enemigos para demostrar sus habilidades, así que saltó y golpeó la cabeza del goblin con la barra, pensando que el combate era una parte inevitable, dado que el sistema tenía un formato similar a un juego. Esta vez el golpe fue certero y logró derrotar al goblin. Aunque se sintió aliviado por haber eliminado al enemigo con un ataque sorpresivo, un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que había tomado una vida. Miró al goblin caído, sintiendo una oleada de náuseas. Y se alejó reflexionando que solo había ganado porque se trataba de un goblin, y mencionó que si no hubiera logrado sorprenderlo, él podría haber sido el que terminara muerto. Pero de repente una presencia inesperada se hizo sentir a su lado, y un estremecimiento de horror lo recorrió. Allí estaba otro goblin, sorprendido al descubrir a su compañero en el suelo. Este nuevo goblin, un soldado de la milicia, lo observaba con furia mientras sostenía una enorme espada. En ese momento el prota no podía creer que ya se enfrentara a dos goblins desde el inicio, y se preguntó si no se suponía que estos enemigos eran de bajo nivel para los principiantes. Pero pronto se dio cuenta de que este goblin militar era mucho más robusto que el primero y su espada superaba el metro de largo, y en ese instante se dio cuenta de que un golpe de esa espada no solo sería doloroso, sino mortal. Y sin perder más el tiempo el soldado goblin rugió y lanzó su espada con fuerza, pero afortunadamente el prota logró bloquear el ataque con su arma, sin embargo el mazo no soportó el impacto y fue empujado hacia atrás. En ese momento maldijo su cuerpo endeble, debilitado por la falta de ejercicio, y lamentó haber elegido un mazo de solo 70 centímetros, claramente inferior a la imponente espada del goblin militar, el cual rápidamente volvió a atacar, y esta vez Kang perdió el control del mazo. Y es así como la espada cortó su hombro y continuó hiriéndolo repetidamente, salpicando sangre por todas partes. Poco después nuestro prota estaba en el suelo, llorando de desesperación. Se preguntaba por qué tenía que pasar por esta tortura y por qué el goblin no simplemente acababa con él de una vez, y maldijo en voz baja, desesperado preguntándose cuándo terminaría esta pesadilla.
En ese momento todo lo que podía hacer era rogar, suplicando a cualquier ser que lo salvara, pero al mirar su propia sangre acumulándose alrededor comprendió la crudeza de la situación, y el miedo a la muerte se le apretaba fríamente alrededor del cuello. La agonía que sufrió durante horas, hasta que su respiración se detuvo finalmente, fue una tortura despiadada causada por 4 goblins. Y en ese instante Ha-Jun se despertó al escuchar las maldiciones que salían de su boca, así que rápidamente corrió hacia la puerta furiosa y exigió saber por qué estaba ocurriendo esa pesadilla otra vez tan temprano, mientras se quejaba de un dolor de cabeza intenso. Sin embargo, dejó de gritar al ver a su hermano acurrucado en un rincón de la cama, envuelto en una manta y temblando de miedo. Después de calmarse un poco, Ha-Jun le preguntó con cautela si había muerto por desangramiento. A lo que éste confirmó sus sospechas y explicó que el goblin le había arrancado las uñas de las manos y de los pies una por una aplastándolas, y por si eso no fuera suficiente, también le habían sacado los dientes. Y antes de que pudiera seguir, ella lo interrumpió exigiendo que se detuviera. Admitió que ella también había muerto, pero que su experiencia no había sido tan horrible como la suya. Luego le preguntó si esa era la razón por la que él había estado llorando, lo que hizo que el prota se sienta avergonzado, y exclamó que si ella hubiera pasado por lo que él vivió lo entendería, y hasta probablemente lloraría y llamaría a su madre. Al escuchar esto, Ha-Jun rodó los ojos y dijo que no importaba lo que dijeran los demás, y como él estaba bromeando al respecto, asumió que estaba bien. Luego preguntó si eso significaba que no necesitaba ir al hospital, mencionando que el número de personas en los departamentos psiquiátricos se había duplicado en los últimos 2 días, lo que indicaba que muchas personas habían tenido experiencias similares. Pensó por un momento y luego se sentó nuevamente, diciendo que no creía que necesitara ir, y que además no tenía dinero para ello. Sin embargo, ella le sugirió que fuera a ganar algo, y luego añadió que había una buena noticia, ya que una vez que muriera el tutorial debería terminar, y las personas que morían en la primera etapa no soñaban con la segunda etapa. Al escuchar esto, el prota se sintió aliviado, diciendo que tal vez esa noche podría dormir un poco más tranquilo. La noche siguiente, el sistema lo volvió a introducir en el tutorial y le informó que había habido un fallo en la segunda etapa, llevándolo de nuevo a ese punto sin demora. También le deseó suerte en su misión de salvar la Tierra. Al escuchar esto, el prota estaba completamente atónito y aterrorizado al darse cuenta de que estaba de regreso en la segunda fase del tutorial, empezando desde el principio. Así que con los dientes apretados comenzó a maldecir en voz alta lleno de furia. Unos minutos después, el sistema le notificó que no recibiría una penalización por resucitar, ya que todavía estaba dentro del tutorial. Se recostó contra una enorme piedra, desconectándose y quedándose dormido, solo para despertar horas más tarde. Sentía un profundo deseo de rendirse, pero sabía que incluso si lo hacía el ciclo se repetiría una y otra vez. Había esperado despertar de esta pesadilla simplemente soportándola, pero no había señales de que eso fuera a ocurrir. Pero finalmente se levantó dándose cuenta de que no tenía otra opción más que seguir las reglas del juego. Así que se dirigió hacia las armas, y recordaba que había elegido un mazo la última vez, pensando que era más fácil de manejar en términos de poder destructivo, pero ahora el combate cuerpo a cuerpo le parecía aún más aterrador. Un arco o una ballesta parecían ser opciones más viables, así que finalmente optó por una lanza para el combate cercano, considerando que era una mejor elección que una espada. Equipado con su nueva arma, se acercó a la tribu Goblin, apuntando con la ballesta a uno de ellos. Tras asegurarse de su puntería, disparó la flecha, que apenas rozó la cara de uno de los goblins, y se preguntó si su tiro había sido efectivo, pero pronto notó que la tribu Goblin lo miraba con furia. Dándose cuenta de que estaba en problemas, se levantó rápidamente y se lanzó contra ellos con su lanza, consciente de que no tenía mucha experiencia con ese tipo de arma. Inmediatamente empujó la lanza hacia adelante, logrando herir a uno de los goblins, y en ese momento se sintió aliviado al ver que la lanza funcionaba. Sin embargo, al mirar hacia atrás para localizar al otro goblin, se quedó en shock al descubrir que la lanza se había quedado atascada y no podía sacarla. Mientras luchaba por liberarla, vio a uno de los goblins levantando su espada sobre él, y antes de que pudiera reaccionar, la espada se hundió en su cuerpo llevándolo a la muerte.